Cuando era chiquito me decía, y me veía llorando, me decía, ¿por qué te gotea el ojo? O sea, mi ojo estaba goteando para él, yo no estaba llorando. No veía que era como un sentimiento, ¿no? Expresaba de que no entendía el mundo, no entendía qué le pasaba a su cabeza, por qué él estaba así, por qué no entendía las cosas, porque para él todo era tan diferente. No toleraba los sonidos, por ejemplo, ¿no? Él no podía estar o escuchar el sonido de la licuadora, el sonido de la ambulancia, no podía ver un cohete. Uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, solo en el Perú existen más de 190.000 personas bajo esta condición y el síndrome de Asperger está incluido en este grupo. Pero, ¿qué implica tener Asperger? El síndrome de Asperger se refiere a una condición de origen neurobiológico en la cual la persona tiene dificultades en la comunicación, en la interacción social, en las habilidades sociales y ciertos intereses restringidos que limitan su relación con el mundo, su relación con los demás. El síndrome de Asperger actualmente está considerado dentro de los trastornos del espectro autista, es decir, aquellas personas que tienen limitaciones para relacionarse, para comunicarse. No toda persona con síndrome de Asperger tiene una discapacidad, por lo menos moderada o severa. Hay muchas personas que pueden culminar su plan educativo y ingresar a la universidad y hay muchos profesionales que tienen síndrome de Asperger y que acceden a trabajos, ¿no? De modo que es importante tener ese cuidado. O sea, cuando estamos hablando del síndrome de Asperger, estamos hablando en realidad no de una enfermedad, sino de una forma de ser. Yo no sé si es que esa sea una dificultad o es que ellos más bien son como que los niños del futuro. No sé si en realidad es un problema, el problema somos nosotros. Debido a las características mencionadas, los niños Asperger pueden ser marginados por sus compañeros o hasta ser víctimas de bullying. Por ello, sus familiares buscan métodos educativos alternativos que mejoren su sociabilización y les permitan adaptarse de forma más rápida a un colegio de enseñanza regular. Y en uno de los recreos me cuentan de que estaban todos los profesores reunidos alistando su reunión por el Día del Maestro y habían dejado el patio en el recreo sin supervisión. A Mariano lo metieron en un salón de niños más grandes y lo agarraron a patadas en el piso. Y simplemente Mariano no hizo nada. Los mismos niños luego dijeron, no, simplemente un niño nos dijo, péguenle, agárrenlo, tírenle patadas. Y lo tiraron al piso y lo agarraron a patadas. Y me dijo, Mariano no quiso regresar al colegio bastante tiempo, varias semanas. Me costó muchísimo hacerlo regresar al colegio. Y tenía muchos problemas de frustración en cuanto a no poder comunicarse, frustración en cuando no saber cómo interpretar o cómo decir que no estaba de acuerdo con algo. O sea, sus habilidades sociales siempre terminaban de frustrarlo y también eso no ayudaba a su aprovechamiento en el colegio. Ellos tienden básicamente al hecho de pensar en ellos mismos y les cuesta sociabilizar un poco con sus compañeros. Eso es un detalle que he querido trabajar mucho con mis alumnos, el que puedan compartir experiencias, el que se puedan hacer preguntas, el que transmitan anécdotas, el que simplemente compartan un juguete y en base a ese juguete puedan crear historias. De pronto estos chicos
son más, como se cierran en su idea, como entienden las cosas de una manera, se cierran ahí y la profesora lo toma como qué malcriado es este niño, no está escuchando, no está aprendiendo, no me está entendiendo, cuando de pronto se trata de te está entendiendo otra cosa, dale tiempo, poco a poco. El panorama educativo de los niños Asperger puede ser complicado, pues existen colegios donde no son aceptados o su aprendizaje no es prioridad para los docentes, pese a que la Constitución defiende sus derechos e impulsa su adaptación a la sociedad. Hay una venda en sus ojos, puesto que ellos mismos se ponen las barreras. ¿Quiénes ponen las barreras? Nosotros mismos como personas. Al ya tener una persona con una discapacidad determinada, decimos, uy, me vino un estudiante con discapacidad, ¿qué hago? Entonces eso hace que los maestros ya comiencen a ponerse sus barreras y no quieran atender a la demanda que les viene. Nosotros como seres humanos debemos valorar a las personas con habilidades diferentes, puesto que ellos no aprenden como nosotros, tienen otra manera, otro estilo de aprender, pero no quiere decir que no van a aprender, ellos lo aprenden siempre y cuando sepamos llegar a ellos. La educación inclusive es la base para la inclusión familiar, para la inclusión ciudadana, para la inclusión laboral, para la inclusión política y para la inclusión económica. Entonces, hay que concentrar el esfuerzo en la educación inclusiva en los colegios y poco a poco irla asumiendo en las instituciones de educación superior y en los institutos tecnológicos. Cuando tú llevas a tu hijo con discapacidad, la que sea, a un colegio, este colegio está obligado en hacerle un plan de estudios adaptado a sus necesidades. No es una adaptación general, es una adaptación especializada y específica en la persona de acuerdo a sus características y a sus dificultades. Y eso no existe en el Perú. Estamos muy lejos de eso. Yo sigo observando, o sea, cuando he leído el nuevo currículo nacional, que la evaluación sigue siendo estandarizada, o sea, se tienen las competencias, las capacidades y los aprendizajes esperados. En los aprendizajes esperados, si el niño no cumple con lo que se espera, simplemente no aprueba, ¿no? Y eso falta, ¿no? Como les digo, por eso las pruebas no son adaptadas. Las pruebas solamente son para un tipo de coeficiente intelectual. En nuestro país, métodos educativos como el currículum funcional natural y el ARABREM destacan por sus efectivos resultados en el aprendizaje y sociabilización de niños con Asperger. Los padres y docentes forman parte activa en la enseñanza del menor, pues ambas metodologías buscan no solo que los estudiantes bajo esta condición sean independientes y productivos, sino que además se integren a su entorno y sean aceptados por sus compañeros. El método ARABREM es una estrategia de intervención a favor de potenciación de los aprendizajes. O sea, se basa en cómo el niño aprende desde el acto de aprendizaje, ¿no? Entonces, potencia la motivación, la comprensión, la significación, la transferencia, la generalización y la retroalimentación, hasta llegar a una respuesta mejor elaborada, ¿no? Creo que es el primer lugar o el primer profesional que hasta cierto punto nos ha asegurado, nos ha dicho de que Gonzalo puede desenvolverse o tener una vida universitaria, digamos, como cualquier otro chico, ¿no? Son niños muy inteligentes, muy hábiles, muy susceptibles y fácilmente se dan cuenta quiénes les entienden y quiénes no. Entonces acá el método permite eso, un acercamiento humano bastante cercano y hace que los alumnos que estén acá o los niños que estén acá se sientan integrados, comprometidos y además de eso eleva su nivel de autoestima tremendamente. Últimamente Gonzalo en el colegio le va mucho mejor y yo puedo darme cuenta que hasta en sus propias responsabilidades ya no pide, ya no es esa angustia que no sabe hacerlo, que cómo lo hago. Todavía tiene algunas, ¿no? Algunas taras con eso, pero él ya trata de resolverla solo. Antes no quería hacer, de más pequeño no quería hacer la tarea, de más pequeño no quería empezarlo. Ahora, por ejemplo, algo de Gonzalo es que le gusta mucho jugar, ¿no? Entonces él los fines de semana, 6:30, 7 de la mañana, está jugando. Pero cuando sabe que tiene tareas, y yo le digo, no, mañana antes de jugar, hacer las tareas,
él 7 de la mañana está levantado un sábado y empieza a hacer las tareas. Los papás, por ejemplo, si ven a su hijo que tiene dificultades para entender a los demás, que se irrita con facilidad, pero que es inteligente a la vez, que soluciona sus problemas a su manera, pero prefiere estar solo. Son características que los padres podrían ir sumando y que podrían ver la necesidad de buscar una ayuda, ¿no? El currículum funcional natural no se basa en lo que la gente no puede hacer, sino en lo que ellos pueden hacer y en lo que pueden aprender. Les ponemos expectativas que nunca le podemos poner un techo al alumno, que pueden trabajar e inclusive algunos ir a la universidad. No les ponemos una barrera. Y sobre todo le enseñamos a los padres a tratarlos como personas y creer en ellos. La mayoría de papás que llegamos acá llegamos ansiosos y estamos frustrados, ¿no? Pero poco a poco los mismos papás antiguos te van enseñando, tranquila amiga, todo va a pasar. Y lo primero es que el llanto, el sufrimiento, ¿no? Y después tú te das cuenta que sí, te ayudan mucho los papás que están atrás tuyo, que han venido primero. Nosotros lo que queremos de cada niño es ver cuáles son sus habilidades y cuáles son sus dificultades, y de acuerdo a su edad vamos a colocarlo en un aula donde él va a aprender, o vemos el mejor programa para que él se pueda desarrollar. Algunos niños están acá, otros están incluidos en colegios regulares, otros están trabajando, pero la idea es que no hay niño igual que otro. Así que por eso hay que ver específicamente qué necesita cada alumno. Siempre pensábamos que nosotros escogíamos a los hijos. No es cierto, porque nuestros hijos nos escogen a nosotros. Y ya depende de nosotros la valentía y la entereza para seguir, ¿no? Y yo soy una persona, no soy dura, pero con un hijo con habilidades, la sensibilidad te brota por los poros y no sabes cómo controlar ellos. Lo que hacemos es ponerlos en colegios regulares cuando ya tengan las habilidades sociales para que ellos lo puedan lograr. Pero lo que especialmente enfatizamos es en las habilidades, sobre todo cómo pueden aceptar más los cambios. Nosotros queremos que también ellos aprendan no solamente a recibir, sino a dar, como a cuidar a sus padres cuando ellos son mayores, a no ser egoístas. Entonces, el currículum funcional natural nos prepara también en esa parte. Un porcentaje de la población Asperger peruana consigue terapias y educación adecuada para su condición. Pero durante el proceso de hallar la más indicada, tanto los menores como sus familias deben convivir con diversos problemas. Nosotros tuvimos que mudarnos cuando él iba a entrar a primer grado. Al mudarnos, lo hice postular a un colegio particular en San Borja, pero fue rechazado. La psicóloga del colegio me dijo, usted sabe perfectamente que Mariano no es normal, que Mariano tiene algo y usted no lo está ocultando. Nosotros no aceptamos niños con problemas. Yo acudí a la UGEL 7, y lamentablemente me dijeron, bueno, habría que presentar un reclamo porque es incorrecto y podemos hacer que Mariano ingrese a ese colegio si usted desea. Y yo preferí no hacerlo, no quise forzarlo a que ingrese a ese colegio, y mucho menos con los antecedentes de que ya la profesora la psicóloga ya me estaba diciendo no le va a ir bien. Nosotros de forma más inmediata que vemos ahorita es una detección temprana de las personas con trastorno de espectro autista, porque actualmente los hospitales no se dan abasto, no hay muchos profesionales capacitados. Mediante el uso de métodos educativos y terapias especializadas, muchos niños Asperger logran insertarse en centros educativos regulares. En este panorama, los padres tienen un rol muy importante, pues son ellos el nexo entre los menores y una sociedad que en gran medida desconoce las características que implica esta condición. Ellos pueden lograr todo, lo pueden hacer. Inclusive si tu hijo tiene autismo severo, sí, probablemente no logre ser el gran ingeniero, el gran doctor, pero acá lo importante es que tengan calidad de vida, ¿no? La perspectiva es que vayamos desarrollando servicios que justamente no tengan como objetivo solamente el dar determinadas atenciones, sino que vayan más allá, ¿no? Que tengan como objetivo el ayudar que esa persona se recupere. ¿En términos de qué?
recuperación en términos de funcionamiento familiar, de funcionamiento educativo y de funcionamiento laboral, ¿no? Y social. Entonces, ese, digamos, es el norte, y no solamente en el Perú, sino en el mundo, para los nuevos servicios que tienen que desarrollarse para personas que tienen este tipo de problemas. Hemos tenido con charlas que nos han podido dar algunas entidades como Soy Autistique, ¿no? Como ASPAU ha venido acá a dar charlas para poder trabajar, para poder brindar información a los maestros, porque existen convenios interinstitucionales a través de este Centro Nacional de Recursos, que pertenece al Ministerio de Educación. Entonces, las instituciones que brindan este servicio sin lucro, sin fines de lucro, nosotros estamos llanas a poder trabajar conjuntamente con ellos. Las terapias son privadas. Ahorita todo tipo de terapia es prácticamente privado. O cambias la currícula de los docentes, los futuros docentes, para que estén capacitados a poder dar terapias, o simplemente ofreces las terapias para que hayan los terapeutas que trabajen transversalmente con los docentes. Por eso yo creo que una solución a largo plazo, o sea, que sería también un ahorro para el Estado, sería simplemente de alguna manera exigir que se cambien las currículas en educación para que sepan cómo atender a las necesidades específicas de cada alumno. Que sea feliz como él quiera hacerlo, ¿no? Si quiere estudiar en una universidad y se lo podemos dar, lo va a tener. Pero nada, que sea feliz. Paciencia. Yo creo que Mariano ha venido a este mundo a enseñarnos a todos paciencia. Que los tiempos no son los tiempos que marcan el reloj, digamos, ¿no? Los tiempos son los tiempos de cada quien. La voluntad de cambio que demuestran los organismos estatales, junto a la labor diaria que despliegan los padres, especialistas y docentes, cambiará progresivamente la realidad de los niños con síndrome de Asperger y mostrará ante la sociedad su verdadero potencial que albergan estos menores.